Otra de las dudas muy comunes es, ¿qué pasó con María? ¿Dónde quedó María? ¿Dónde está la tumba de María, por ejemplo? Pero María no tiene tumba. María no murió. Por eso nosotros recordamos la asunción de María, que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Su cuerpo incorrupto permanece en el cielo. Como Elías fue arrebatado por un carro de fuego, María fue llevada al cielo. María no muere. María permanece siempre viva, entonces, en el cielo, ¿no? Pero por ejemplo, lo que acabo de decir es un dogma de fe. ¿Qué es un dogma de fe? El dogma de fe es una, vamos diciéndolo de esta manera, es una invitación de parte de la iglesia que nos invita a creer algo. Pero no nomás porque sí, porque tienes que creer esto y a fuerza tiene que ser así. No, sino que a lo largo de la historia han presentado muchas maneras de pensar, ¿no? Muchas maneras distintas de pensar y muchos negaban lo que había pasado con María o en este caso decían, ¿cómo puede ser, no? Es un dogma en base a la historia, en base a estudios, en base a veces hasta en algunas ocasiones pues concilios, ¿no? Donde se han reunido los grandes líderes de la iglesia y han dicho, oye, ¿por qué creemos esto? El caso fue del credo, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué es lo que ustedes creen? Entonces se empezó a desarrollar el credo de los apóstoles y una tras otra. Y entonces todo lo que nosotros ahora mencionamos como dogmas eh, son estas estructuras en las cuales nosotros ya tenemos una base, un estudio sobre eso, ¿no? Entonces, en la parte mariana, en el tema de María, podemos encontrar cuatro dogmas muy importantes que encierran esto. Y el primero es el que le acabo de mencionar, ¿no? Que María fue elevada al cielo en cuerpo y alma. Entonces, de manera que no existe rastro o tumba o huesos de María en la tierra, porque María fue elevada al cielo. De otra forma, también podemos recordar otro de los dogmas que es la maternidad de María, María, Madre de Dios. Eh, Mucha gente a lo largo de la historia había algunas ideologías las cuales negaban que María fuera Madre de Dios, pero negar la maternidad de María, negar a María como Madre de Dios, es negar también a Jesús como Dios. ¿Por qué? Porque al nosotros decir que María no es madre de Dios, podemos decir que Jesús no era Dios. Y nosotros creemos también que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Entonces era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces María sí fue madre de Jesús hombre, pero ese mismo Jesús hombre no puede separarse de Jesús Dios, por así decirlo. Entonces, María es madre de Dios y no podemos negar eso. Si nosotros negáramos que María no es madre de Dios, entonces podemos decir también que entonces Jesús no es Dios. Entonces, no es lo que nosotros creemos. También nosotros creemos en el tercer dogma que podemos nosotros recordar, es la virginidad perpetua de María. María siempre virgen. María que fue quien tuvo al niño Jesús por obra del Espíritu Santo. También lo decimos en el credo, ¿no? Entonces, María siempre virgen. Entonces, María que fue, en algunos textos de la Escritura se escucha y algunas personas se escandalizan y dicen, ¿cómo es que Jesús tenía hermanos? Dicen, ¿no? Entonces, pero después recordamos que Jesús dice, todo el que escucha mi palabra, escucha mi voz y la pone en práctica, pues ese es hermano mío, es hijo mío. Entonces, de esa misma manera, nosotros entendemos ese contexto bíblico, ¿no? Bajo ese contexto, ¿no? La otra es la Inmaculada Concepción, que María fue, nació pues sin pecado original. Eso está impresionante. Eso sí me impresiona y me sorprende mucho, ¿no? Que María ha sido pura desde su nacimiento.
¿Cómo es esto? Porque Dios la ha elegido. Así de sencillo. Dios la ha escogido para que desde antes de nacer fuera libre de pecado. De forma que ella es la ejemplo para nosotros. ¿Por qué no entonces pedirle intercesión a ella que desde antes, desde nacer, ella nació sin pecado? Fíjese. Entonces es muy importante y muy interesante esto. Entonces, y pues el cuarto obviamente, que es la Asunción de María, que fue el primero que mencionamos. Entonces, son cuatro dogmas muy importantes, los cuales nos invitan a tomarla en cuenta en nuestra vida de fe, en nuestro caminar cristiano. María siempre virgen, María la Madre de Dios, María la Inmaculada, desde su concepción María fue inmaculada y la Virgen María que fue elevada al cielo en cuerpo y alma.